Hola, hola gentecita de YouTube, bienvenidos a su canal de programación en donde estamos llevando esta serie de patrones de diseño. Ya hemos visto el Singleton, Factory Method, Observer, Strategy y Decorator, ¿vale? Hemos ido como escalando en temas, empezamos del más facilito y cada vez vamos avanzando más. Hoy vamos a hablar de otro patrón, este es estructural si no estoy mal. Se llama adapter y recuerden, los patrones estructurales son los que dictan cómo los objetos, nuestras clases, nuestras a veces funciones, cómo interactúan entre sí, cómo se comportan, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de este patrón estructural que se llama adapter. ¿Qué es un adapter? Pues justamente un adaptador. Vamos a ver en qué casos utilizarlo, cómo implementarlo. Entonces para esto necesitamos hablar un poquito de él. Imaginemos, llevamos los últimos ejemplos los hemos aplicado como a una tienda. Entonces pues vamos a seguir con ese mismo. Déjenme coloco acá adapter, porque acá vamos a colocar pues nuestro código adapter. ¿Listo? Entonces, lo vamos a seguir aplicando a nuestra tienda de e-commerce, que en realidad no tenemos ninguna tienda, pero lo estamos orientando los ejemplos como si tuviésemos. Entonces, imaginemos el adapter suele utilizarse cuando tenemos interfaces incompatibles. Entonces, una interfaz, ¿qué es? Recuerden que una interfaz me obliga a implementar ciertos métodos, o también cuando tenemos clases que son incompatibles a una misma interfaz. Entonces, coloquemos un ejemplo imaginemos las bases de datos. Imaginemos que estamos trabajando con una base de datos relacional en donde tenemos ciertos campos, pero de un momento a otro ese mismo proceso lo necesitamos hacer con una base de datos no relacional, por ejemplo. Entonces estamos trabajando con Mongo y nuestras estructuras, nuestras respuestas se van a obtener como un JSON, pero antes lo obteníamos como una tabla. Entonces ahí vamos a tener un problema de incompatibilidad. ¿Qué podemos hacer? Implementar un adaptador que justamente nos devuelva siempre el mismo tipo de objeto y con ese vamos a trabajar. De pronto ese ejemplo estaba un poquito rebuscado, pero imaginémoslo también, el adaptador se suele utilizar mucho con las APIs o con servicios de terceros, en donde nosotros estamos acostumbrados a trabajar con una respuesta, pero como eso es un servicio de un tercero, por ejemplo, va a traer más campos, va a traer respuestas diferentes, puede que la respuesta sea un XML o un JSON y nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con JSON, pero él está respondiendo un XML. Entonces ahí podemos mapear nuestra respuesta. Entonces, esta implementación de adapter es muy fácil. Sin embargo, vamos a ver términos que de pronto son un poquito avanzados. Por ejemplo, un DTO, un Data Transfer Object, o sea, un objeto transaccional. Y estos objetos lo que nos sirve es justamente para mover datos de un lado a otro. Entonces, en otros lenguajes o depende de la implementación o de lo que ustedes estén utilizando, también los pueden conocer como Pojo o Pollo. Entonces estos son los mismos. ¿Qué son estos objetos? Simplemente es una clase que nos sirve para transferir datos, para mover los datos. Entonces en un adapter suelen ser muy comunes que los utilicemos. En este ejemplo no los vamos a implementar porque va a ser un ejemplo muy pequeñito, pero en la vida real, como tenemos muchos datos, por ejemplo, imaginemos que nos conectamos a un API. Nosotros esperamos una respuesta de 10 campos JSON, pero nuestro tercero nos responde con 30 campos y encima se llaman diferentes. ¿Qué podemos hacer ahí? Justamente con un DTO recibimos la respuesta del tercero,
lo pasamos por un adapter y el adapter es el que ya nos retorna la respuesta final que nosotros necesitamos con la estructura que nosotros manejamos, ¿vale? Entonces, bueno, no me voy a enrollar más, vamos a ir al código para que lo entiendan un poquito mejor. Vamos a implementar un adaptador y como estamos en esta vibra de una tienda electrónica, lo vamos a implementar justamente como para hacer los pagos, que digamos vamos a imaginar que tenemos un cierto pago y se procesa de otra manera. Ok, entonces para eso, como hemos venido haciendo en los anteriores ejemplos, voy a crearme un paquetico y acá lo voy a llamar adapter, ¿vale? Adapt, se me está metiendo siempre esta R ahí, no sé si acá sí quedó bien. Listo, tenemos nuestro paquete adapter. Recuerden que un paquete es simplemente una carpeta que creamos por organización, ¿vale? Puede tener más funciones, pero la principal es esa: organizar nuestro código en paquetes o en carpetas. En Java se llaman paquetes. ¿Listo? Entonces, lo primero, vamos a definir una interfaz. Para eso me voy acá y lo voy a llamar otra cosa que en el anterior me quedó un poco raro. Vamos a trabajar el código en inglés. En el anterior estuve trabajando una parte en español, otra en inglés. En esta vamos a trabajar desde el inicio en inglés. Entonces voy a crear una interfaz que se llame, como va a procesar los pagos, lo voy a llamar Payment Processor. Creo que lleva doble S si no estoy mal, creo que es así, si no me disculpan. Al igual acá no venimos a aprender inglés sino código, pero espero que esté bien escrito. Creo que es así, proceso. Listo, entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente una función, no va a devolver nada, simplemente voy a hacer que imprima un texto. Recuerden que estos son ejemplos, ustedes los deben implementar según sus necesidades, ¿no? Entonces voy a que process payment, ¿vale? ¿Y qué va a recibir? Pues un double, que va a ser el pago, ¿no? Double, y esto vamos a llamarlo amount, que es la cantidad para procesar ese pago. ¿Qué más podemos hacer? Pues acá acá en vez de este double deberíamos estar recibiendo nuestra clase DTO o el POJO, pero en este caso, por sencillez, acá voy a implementar simplemente un valor, no va a ser más, pero que sepan que acá yo debería trabajar con mis DTO. Entonces, ahora sí, ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a implementar esta interfaz como si la estuviéramos usando. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra pasarela de pagos. Entonces vamos a decir que estamos en Colombia y estamos recibiendo pagos con PSE. Entonces voy a colocarle PSE Payment, así. Entonces voy a recibir esto. ¡Ay! Lo convertí en una interfaz, no importa, acá lo cambiamos a una clase. Acá, PSE Payment, listo. Y le implementamos esta interfaz. Recuerden que simplemente le decimos acá implements y él me va a dar error, pero le implementamos los métodos. Esto también ya lo hemos hecho en las anteriores sesiones, ya deberíamos saber. Entonces, ¿qué me va a decir esto? Que tengo que implementar este proceso de pago. Obviamente yo sé que PSE, entonces digo, listo, acá llamo el API de PSE y hago todo lo que necesito con PSE, ¿cierto? Entonces, acá yo le digo proceso de pago con PSE, aunque esto es un texto. O bueno, comentemos. Yo le digo, acá estoy procesando no, es que es más, vamos a convertir esto en solo vamos a dejar un texto. Iba a complicarlo un poquito, pero vamos a enviarlo directo. System.out.print, ay, me faltó una T, perdón, .println acá. Esto lo convertimos en un texto y listo.
Vamos a suponer que acá tenemos toda la lógica, que tenemos todo el procesado. Lo único que sí voy a hacer es de pronto concatenarle acá, vamos a agregarle proceso de pago con PSE por un valor de, acá le agregamos un más y el amount. Listo. Vamos a dejarlo así, sencillito. Acá obviamente yo llamaría el API, haría todas las validaciones que necesito, muestro el formulario de PSE, o sea, esto tiene un montón de lógica por detrás, ¿cierto? Pero en este caso nos interesa es ya implementar el adapter. Es decir, yo tengo ya esto implementado, mi función, mi aplicación funciona de maravillas con este digamos esquema, todo funciona, pero luego me dicen, oiga, necesitamos implementar un nuevo método de pago, ahora vamos a trabajar con Stripe. Entonces yo tengo que venirme acá y lo primero que vamos a hacer es implementar esa clase, ¿vale? Entonces acá la llamamos Stripe, PS Payment, entonces este será Stripe Payment. Listo. Va a ser una clasecita y obviamente esta no le puedo implementar esta interfaz, no le puedo implementar Payment Processor porque, acá me quedó un typo, ok, lo corregimos, déjenme, lo vamos a corregir rapidito. Esto es Stripe, ahora sí, Refactor, va a cambiar el nombre y listo. Eso es lo bueno de utilizar un IDE como IntelliJ IDEA, que ustedes cometen un error y pueden rápidamente solucionarlo sin tener que ir mano a mano reemplazando por todas partes. El editor, el mismo IDE, lo que va a hacer es hacer una búsqueda en todo el proyecto y reemplazarlo de manera segura. En caso de haber un conflicto o que él no entienda, les va a mostrar una alerta. Pero bueno, dejo de hacerle propaganda al IDE y volvemos. Decíamos que esta clase, por ejemplo, yo acá tengo mi lógica, voy a hacer un método acá, digamos lo voy a llamar public void, y acá el otro, ¿cómo llamamos el otro método? Process payment, acá lo vamos a llamar payment stripe, voy a llamarlo así. Y por ejemplo acá este va a ser mi proceso de pago, pero entonces por ejemplo acá ya no recibe nada, sino que es por suscripción, no sé, acá podemos tener múltiples escenarios. Para simplificar esto voy a decir por ejemplo que este no utiliza nada porque, o bueno, sí, podríamos pasarle el mismo parámetro, al igual esto se supone que esto recibe un objeto, entonces vamos a, que sería el mismo DTO, bueno, no el mismo, sino el DTO específico para trabajar con Stripe, y entonces acá yo implementaría toda mi lógica, implementaría mi formulario, entonces eso es lo que yo tendría que hacer. Por ejemplo, imaginemos que, esto obviamente es súper falso, pero imaginemos que Payment, el pago de Stripe trabaja es con un entero. Entonces implementamos acá nuestro entero y acá vamos a imprimir esto. Le vamos a decir system.out, vamos a colocar lo mismo, me lo voy a copiar. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Listo. Proceso de pago con Stripe por un valor de, y le ponemos el valor. Si se dan cuenta, esto es un entero, acá esto es un método de pago con Stripe. ¿Listo? Entonces, ahora sí, viene digamos la magia del adaptador. Acá todavía no hemos utilizado el patrón de diseño, simplemente tenemos el problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos ya implementado nuestro método de pago Process Payment, que es más, lo podemos dejar acá implementado. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Fácil, nos vamos acá al main y vamos a implementarlo para hablar ya con propiedad. Tenemos el Payment Processor, ¿dónde está? Es este. Déjenme, y lo dejé en minúscula, ok, esto también ahí mal, yo creo que vamos a hacerle un refactor. También para cambiarle, no me gusta tener eso ahí pequeñito, no sé por qué lo dejé así. Payment Processor, Refactor, y él no lo va a cambiar acá, si se dan cuenta. Ahora sí, lo tenemos. Estoy cometiendo muchos typos, pero bueno, no importa. Acá le decimos que importar la clase.
A ver, nos paramos acá, importar, y él ya la reconoce. Bueno, esto en una clase es una interfaz, pero le vamos a decir que acá implementamos no, acá sería PSE, se llama en mayúscula PSE Payment. Acá está PSE Payment PSE Payment. ¿Dónde está? Porque no lo encuentra. PSE Payment. Vamos a decirle que... pero este es el nombre de la variable. Espérenme, estoy dormido. PSE Payment. Así, ahora sí. Y va a ser un nuevo PS. Ahora sí el que copiamos. PSE Payment. ¿Listo? Importamos este. Listo. Ahora sí. ¿Qué tenemos? Definimos con la interfaz esta variable y la podemos instanciar de este tipo de objeto porque cumple con la implementación de esa variable. Y lo que yo puedo hacer acá es procesar ese pago. Entonces le digo psdpayment.processPayment y le paso un valor, por ejemplo 5. ¿Vale? Entonces nada raro, estoy procesando pagos. Esto, si lo ejecuto, debería mostrarme. A ver. Estoy ahí ejecutando, chequen, proceso de pago con PSE por un valor de 5. Nada raro, si se dan cuenta. O sea, está funcionando. Pero ahora me dicen, implemente con Stripe y mantenga, digamos, el código limpio, mantenga el código utilizando la interfaz PSE Payment. La interfaz Payment Processor, perdón, porque imaginemos que esa interfaz es estándar para todo y la necesitan para otros procesos, entonces tenemos que cumplir con eso. Sin embargo, tenemos la clase de Stripe o la respuesta de Stripe, los objetos con los que trabaja Stripe son diferentes y se llama, por ejemplo, Payment Stripe, recibe un entero, y acá nuestra interfaz, si yo le llego a implementar esto, pues esto va a estallar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con los criterios. Primero, no tenemos este Process Payment y encima el parámetro de entrada es diferente. Entonces, acá es donde viene nuestro adaptador. ¿Qué vamos a hacer con nuestro adaptador? Va a ser simplemente una clase nueva. Va a ser una clase que se va a encargar de envolver. Esto lo vimos también con los decoradores, que es una clase envolvente. Entonces vamos a crearnos nuestra clasecita. Vamos a llamarlo Stripe Adapter, porque eso es lo que vamos a hacer, un adaptador para Stripe. ¿Listo? Y entonces este sí va a implementar implements y le vamos a colocar Payment Processor. Si es este Payment Processor, sí. Vamos a implementarle esto. Acá nos está mandando un error y justamente es porque no hemos implementado esa función que lo obliga a utilizar, ¿vale? Pero entonces yo no la puedo utilizar así directamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a crearle una variable o una propiedad private que lo voy a llamar Stripe como Payment, es este, Stripe Payment, acá está. Y este va a ser mi Stripe Payment, ¿vale? Acá es donde yo voy a guardar mi clase, por esto eso se llama una clase envolvente, porque tengo metida una clase dentro de otra clase. ¿Por qué? Porque esta clase la voy a trabajar desde el adaptador y voy a sacar las propiedades que necesito para utilizar mi clase. ¿Ok? Esto también, bueno, no los confundo, les iba a mencionar algo sobre los mapper y eso, pero no, dejémoslo así, en una clase envolvente. ¿Listo? Entonces voy a implementar otro método que va a ser el adaptador. Entonces, va a ser el constructor. En el mismo constructor vamos a implementar que reciba este, y este va a ser la instanciación de nuestro adaptador, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a recibir? Un Stripe Payment, y esto acá, Stripe Payment, acá. Perfecto, y le digo this.StripePayment es igual a StripePayment. Listo. Lo que estamos haciendo es que en el constructor vamos a recibir esta función, este objeto, perdón, y este objeto lo instanciamos acá en la propiedad que tenemos almacenada. Ahora sí, cuando llamemos ProcessPayment, entonces él va a recibir un double
pero recuerden que el otro recibía un entero. Entonces acá empezamos a implementar toda esa lógica, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, acá utilizaríamos el mapeo de DTOs, es decir, convertir un DTO a otro, y acá lo vamos a hacer con una sola propiedad. En este caso, para no enredarnos, vamos a implementarle el mismo system.out.println, y lo que vamos a hacer es, pongamos el mismo, o sea, esto debemos copiárnoslo acá. Me faltó acá. Acá llamaríamos a nuestro método de... Este sería Stripe payment. Punto. Y acá, payment with Stripe, pero es un entero. Entonces, acá si se dan cuenta, esto sería redundante porque este método me procesa esto. Entonces vamos a quitarlo. Y acá le paso el amount, pero me está marcando un error. ¿Por qué? Porque recuerden que este trabaja con un entero y yo le estoy pasando un double. Entonces estos son el tipo de errores o de situaciones que ustedes tienen que solucionar con el adapter. El adapter se va a encargar de esto, justamente de convertir los tipos de datos, de convertir los objetos, de hacer toda esa lógica para convertir de una interfaz a otra, de un objeto a otro, de un DTO a otro, ¿vale? En este caso es simplemente un tipo de dato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir este amount que lo estamos recibiendo como tipo double a int, que es lo que me permite la interfaz. Entonces yo le digo acá que esto lo convierta simplemente a un int y ya lo tenemos. Entonces, si se dan cuenta, este adaptador es el que me va a permitir hacer toda esa lógica, el que me permite justamente transformar este parámetro que es double a entero. Este se va a encargar el adaptador se encarga de implementar toda esa lógica, de implementar las transformaciones, etcétera. Ya lo habíamos mencionado. Entonces, ya tenemos nuestro adaptador. ¿Qué tenemos que hacer? Pues implementarlo. ¿Qué sería lo primero? Llamar a nuestro servicio o a nuestro proceso que hace todo esto. En este caso es Stripe Payment. Listo. Y acá le decimos que esta variable es Stripe Payment, es igual a new Stripe Payment. Listo. Acá ya tenemos nuestro objeto. Esto sería nuestro servicio, nuestra lógica para llamar a un API, lo que sea. Y ahora necesitamos un Payment Processor. Entonces voy a crearme uno nuevo, pero en este caso lo voy a llamar, acá sería Stripe Payment. Y acá no puedo llamar directamente a este. Acá otra vez la embarré. No puedo llamar directamente a este. Entonces vamos a decirle que esto va a ser de tipo new Stripe Adapter. Acá está nuestro adaptador y reciben, recuerde, uno de estos. Ahí ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces, acá este sería procesor. Listo, procesor. Ahora sí. Listo. Y acá, entonces, lo que hago ahora sí es con este Stripe Processor, puedo ahora sí llamar a este con la misma double, que es el mismo proceso que tenía acá. O sea, es decir, esto lo, digamos que tenemos acá nuestra variable y esto lo vamos a llamar value y es igual a 5. Listo. Entonces, acá utilizaría value y acá el mismo value. ¿Listo? Si se dan cuenta, puedo utilizar el mismo, pero si yo hubiera utilizado directamente mi clase Stripe, no hubiera podido utilizar este valor. ¿Por qué? Porque es de tipo doble y acá este Stripe Payment trabaja con enteros. Entonces, obviamente esto es un caso ficticio y muy sencillo, porque lo que les digo, esto se suele trabajar es con DTOs o clases más grandes o que tienen diferentes funciones y toca implementar diferente lógica.
Pero para que entiendan el concepto de adapter es esto, una clase envolvente que en este caso es Payment Processor, que simplemente se va a encargar de hacerme esta transformación de objetos de una interfaz a otra. Eso es todo, o sea, a nivel conceptual es muy fácil. Sin embargo, cuando ustedes lo implementen se van a empezar a dar cuenta que el adapter es muy útil y que tiene mucho trabajo su implementación, porque hay que conocer los dos objetos, hay que saber, esto muchas veces toca con documentación en mano para saber qué campo va mapeado a lo que nosotros necesitamos, hay que tener muy claras las historias de usuario, los requerimientos según como ustedes trabajen. Entonces el adapter a nivel conceptual es sencillísimo, ¿vale? Pero entonces sí tenemos que tener muy buenas bases del proceso y de saber cómo implementarlo dentro de nuestro proceso. Entonces, bueno, gentecita, llegó el momento de probar esto y ya de despedirnos. Si se dan cuenta, acá está procesado el pago por PSE de 5 y procesado el pago con Stripe por un valor de 5. Si se dan cuenta, acá la respuesta cambia porque en uno está trabajando con un double y acá está trabajando con un entero. Pero esto no lo resuelve el adaptador, ¿vale? Entonces, esa es la magia del patrón adapter. Entonces, espero les haya quedado claro. Recuerden dejarme sus preguntas, sus dudas. Si quieren ver más adelante un ejemplo ya con una implementación mucho más real en donde estemos utilizando un DTO o un POJO, entonces ustedes me dirán. Sin embargo, ahí sí tendríamos que extendernos un poquito más, ¿vale? Pero para que conozcan el concepto, creo que está bastante bien resumido, bastante entendible. Entonces eso sería todo. Nos vemos en el próximo episodio con un próximo patrón de diseño si algo extraordinario no ocurre. Entonces eso sería. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.